tal, gente? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todos por ahí? Hola Mariana, hola Elian, Francisco, Jime, ¿cómo andan? Abri, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Cristian, Paula, Enzo. Mira, ya le siguen a la contadora por Instagram. Mira, tenemos un fan de María. Bien, bien, genial, excelente, Qué Magali. bueno. No sé si te está siguiendo o te está stalkeando. Después vamos a tener que preguntar cómo es la historia. Guarda. Bueno, Flor, te paso el comando. Perfecto, Robert. Buenísimo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Un gusto volver a saludarlos y saludarlas. Nos hemos visto al principio de este curso de formación de vendedores, que tenemos el agrado de llevarlo adelante desde la Secretaría de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, junto con UTN, Facultad Regional Córdoba, y con Mercado Libre, que nada, fruto de un acuerdo entre las tres partes, logramos poner en marcha este centro de formación exclusivo para poder mejorar las habilidades de cada una de ustedes, digamos, de cada uno de ustedes digamos, en todo lo que es el área de ventas por Mercado Libre, ¿sí? Ya sea que ustedes no tengan una tienda o que ustedes ya tengan un perfil dentro de Mercado Libre como vendedores, esta oportunidad está puesta a disposición para que puedan mejorar sus habilidades, para que puedan seguir creciendo dentro de la plataforma o para que empiecen a despegar, ¿sí? Nuestra idea es que adquieran todas las herramientas posibles, por eso este curso que ya está próximo a finalizar, de hecho la semana que viene es la última clase del curso de formación, que quienes ya hayan atravesado por todo este trayecto, mi deseo es que hayan podido empezar a implementar algunas de las herramientas. Y hoy tenemos en particular la suerte de poder tenerla a María Scarponetti, que es de Dúo Asesoras, que esta clase particularmente, que es en costos y rentabilidad de venta por Mercado Libre, es una clase que estaba por fuera originariamente del programa, ya les va a contar Roberto, o sea, ya les debe haber dicho un poco Roberto. Esta clase estaba por fuera del programa de lo que llegamos a acordar en un principio con Mercado Libre, pero en base a muchos de los pedidos de cada uno de ustedes y las necesidades que fuimos detectando respecto a este tema, que no es un tema muy común, del cual se habla mucho de la plataforma y de cómo funciona, pero no se habla tanto de cuáles son los costos y cómo tener que hacer para poder ponerle precio a nuestras cosas para que nos dejen un margen de rentabilidad. Eh, es que tomamos la decisión de traerla a María, poder, digamos, ponerla a disposición de ustedes, que les va a dar esta clase, que es una clase abierta, que después va a quedar grabada por YouTube. La van a poder ver desde la Secretaría de Comercio. No va a estar como un enlace cerrado como el que estamos haciendo hasta ahora, sino que va a ser un enlace público, así que lo va a poder ver todo el mundo. Eh, y bueno, si los dejamos a disposición para que ustedes puedan volver a repetir y repasar esta clase. Obviamente María también les va a dejar su contacto después para que puedan ponerse en contacto con ella de manera más directa si es que lo necesitan. Desde nuestro lado, digamos, desde la Secretaría de Comercio y del Ministerio, les quiero mandar el saludo muy grande de Juan Pablo Inglese, que es el secretario, y del ministro Eduardo Castelo. Les quiero desear que tengan una muy buena clase el día de hoy. Bueno, que la disfruten, que la aprovechen. No les saco mucho más tiempo. Roberto, María, la sala es de ustedes. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, Florencia. No, yo nada, saludarlos nuevamente como siempre. Me pongo celoso con las palabras de Florencia y la presentación que hizo María. A mí nadie me sigue en Instagram, o sea que todo mal. Pero bueno, no importa. Le damos la bienvenida a María. Roberto, vas a tener que dejar tu Instagram entonces, Voy a para dejar que mi te Instagram. sigan, Tengo tal como cual. 8 seguidores más o menos en mi Instagram, porque no publico nada. Así que nada, los voy a dejar en las buenas manos de María. Yo por supuesto voy a estar. Y simplemente comentarles que vamos a hacer una dinámica un poquito distinta hoy. Porque sé que hay muchas dudas, me las han venido haciendo a mí, yo traté de responder a algunas. La idea es que pongan en el chat la consulta, perdón, la duda que tengan. Yo le voy a trasladar a un Word en el cual voy a ir poniendo las preguntas, porque algunas incluso pueden estar repetidas para ir filtrando.
Y una vez que termine María, o en algún espacio que ella quiera hacer un corte para preguntas, le voy a ir disparando todas las consultas y dudas que puedan tener ustedes, ¿sí? ¿Les parece? Así, bueno, ordenamos un poquito esto porque somos muchos, hay muchas dudas, sé que hay muchas inquietudes con el tema, pero para que María también pueda desarrollar el tema sin tantos cortes por ahí, algo que nos mencionaron a veces en clase, de que dejaran un poquito las preguntas para el último. ¿De acuerdo? Así que las van tirando, las van disparando ahí en el chat, yo las copio, las compilamos y después le pasamos las consultas a María. Y me callo. Bueno, muchas gracias, Flor, por haberme invitado. Muchas gracias a Roberto también. Les cuento muy breve de mí. Soy parte del equipo de Dúo Asesoras. Soy contadora pública desde hace 13 años. Y bueno, la mayor parte de mi profesión no me he desempeñado en el comercio electrónico, sino en la construcción y la obra pública, nada que ver. Pero bueno, hace un poco más de 2 años que me interioricé en este rubro y me dedico a dar consultoría y atender a clientes que trabajan exclusivamente con Mercado Libre. Bueno, voy a arrancar entonces con la clase de hoy, para lo cual les voy a compartir la pantalla para que puedan ir siguiendo algunos conceptos que voy a explicar. Bueno, la clase de hoy se va a tratar de costo y rentabilidad en Mercado Libre. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Como dijo Flor, el objetivo de esta clase es que aprendan a ponerle precio a sus productos en la plataforma. Ese es el único objetivo de esta clase, saber cuáles son los costos que van a tener que asumir. Creo que la mayoría, sobre todo la gente que ya está vendiendo, sabe que Mercado Libre, por supuesto, es maravilloso, es una plataforma donde nuestros clientes están ahí esperando para comprarnos, pero los costos tienen un peso importante y es fundamental saber cuáles son para no equivocarnos. Bueno, los invito a que miren la siguiente imagen, ¿sí? Este es un caso que me trajo un cliente a consultoría hace un tiempito. Y la idea es justamente que no nos pase esto, ¿bien? En esta operación hay varios errores, ¿sí? De por sí les puedo comentar que este vendedor es responsable inscripto, estaba en convenio multilateral, ya vamos a ver qué es. Me comentó que el costo para él de ese producto era 1.008 pesos y que bueno, por ahí tanteando lo había colocado a 1.399 en Mercado Libre y bueno, este fue el resultado que obtuvo, ¿sí? Es una situación extrema, pero nos sirve para graficar varias cosas que vamos a volver a mencionar al final. En cualquier operación de venta en Mercado Libre, vamos a tener 3 costos fundamentales, que son estos: la comisión por venta, el gasto de envío y los impuestos. A lo mejor puedo llegar a ser un poco reiterativa porque todas estas cuestiones ya las han venido viendo en las clases anteriores, pero vamos a hacer un repaso súper sencillo para que se pueda entender cuál es el concepto y vamos a ir pasando de lo más sencillo a lo más complejo. Comisión por venta. Tenemos 2 tipos de comisión por venta. Una es la comisión por publicar en clásico y otra es la comisión por publicar en premium. En clásico vamos a tener comisiones que rondan entre el 11 y el 15%. Y en premium vamos a tener comisiones entre el 26 y el 30%. Las diferencias son las que pueden ver acá. En clásico tengo una exposición y en premium tengo una exposición más alta. Puedo ofrecer cuotas sin interés y, lógicamente, eso tiene un costo mayor. Además,
hay otro detalle, que es esto que les coloco acá abajo, que es el tema de lo que ellos le llaman la comisión por ticket bajo. ¿Qué significa eso? Que cuando el precio del producto sea inferior a 3.500 pesos, vamos a pagar, además de la comisión porcentual, una comisión fija de 40 pesos. Ese es el número que está vigente en este momento. Mercado Pago. ¿Qué pasa con Mercado Pago? Cuando la operación se hizo a través de Mercado Libre, el uso de Mercado Pago no tiene ningún costo, ¿sí? Excepto el tema del impuesto al cheque o también el llamado el impuesto al crédito y al débito. El uso de Mercado Pago, el uso de la financiación no tiene ningún costo cuando la operación se hizo a través de Mercado Libre. Lo aclaro, creo que muchos ya lo deben saber, pero lo aclaro por las dudas. Gasto de envío, ¿bien? Tema gasto de envío, hay varias variables que influyen en el costo de este ítem. Uno es el tema del precio del producto, ¿sí? Que a mi modo de ver es el fundamental, y es que justamente tenemos este corte en los 3.500 pesos, y cuando el precio del producto es inferior, el envío lo va a pagar el cliente. Y cuando el precio es mayor a 3.500 pesos, el envío va a ser a cargo nuestro. Entonces, esta diferencia esta variable es la variable fundamental, el tema de precio del producto mayor o menor a 3.500 pesos. ¿Por qué? Porque sencillamente va a hacer la diferencia entre que tengamos que hacernos cargo del envío o no. Otro tema es el tipo de envío, ¿sí? No va a ser lo mismo el costo si se trata de mercado a envíos, de full o de flex, que son modalidades diferentes. Seguramente ya lo habrán visto en las clases anteriores. La otra variable que influye es la reputación del vendedor, porque Mercado Libre, para lo que es tienda oficial, mercado líderes y reputación verde, tienen un 50% de descuento en el gasto de envío. Reputación amarilla tiene 40% de descuento y reputación naranja o roja no tiene descuento en los gastos de envío. La última variable que influye también en el gasto de envío es el peso del producto. Lógicamente no va a valer lo mismo el envío de un producto chico que de un producto grande, o de un producto que es liviano a un producto pesado. Así que esa sería la última variable que influye en el gasto de envío. Tercer costo que tengo que asumir para vender en Mercado Libre son los impuestos. Es el ítem más complejo, tal vez, ¿sí? Por eso ahora lo vamos a explicar un poco. Mercado Libre es agente de retención y de percepción de estos tres impuestos, que son IVA, ingresos brutos y ganancias. Los dos primeros, o sea, lo que es IVA e ingresos brutos, va a incidir de manera directa sobre cada una de nuestras operaciones, ¿sí? Sea que tengamos retenciones, que tengamos percepciones, pero además tenemos esos impuestos contenidos en nuestro producto. Entonces, es súper importante que los analicemos bien. Y en tercer lugar, tenemos el impuesto a las ganancias, que es un impuesto anual, pero como Mercado Libre también suele retener o percibir ganancias, también hay que tenerlo en cuenta. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, miremos la siguiente imagen. Con esto vamos a ilustrar una concepción que a veces se tiene equivocada de esto de tomar la retención sí o sí como un costo, o mirar la retención que nos hace Mercado Libre
para ver cuánto tenemos que calcular. No, ese es un concepto equivocado. Entonces, mirando esta imagen, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Creen que la primera operación, que no tiene ningún descuento, ninguna retención de impuestos, pagó menos que la tercera, que tiene 3 retenciones? Bueno, yo les voy a decir que la respuesta es negativa. El hecho de que Mercado Libre no nos practique retenciones no significa que estamos pagando menos impuestos. De hecho, si miramos el contexto, el vendedor que hizo la primera operación hasta podría estar pagando más impuestos que el tercero. Y ahora vamos a explicar el porqué de eso. Bueno, esto es lo que les decía recién. El hecho de que tengamos o no retenciones no es un indicador de que estemos pagando o no impuestos o de que estemos pagando más o menos. Primera lección con respecto a esto. Las retenciones y percepciones que nos hacen en las ventas y cobros no son un costo extra, sino que son un adelanto de impuestos, o también le podemos llamar un pago a cuenta. Entonces, si yo de una operación tengo que pagar el 21% del IVA, yo ese 21% lo tengo que pagar, me haya hecho Mercado Libre una retención o no. Si me hizo la retención, me la voy a restar cuando tenga que pagar el IVA. Y si no me la hizo, no me lo voy a restar, pero el IVA lo tengo que pagar igual. Ese es el concepto que quiero que entiendan. Bueno, sería un error calcular la incidencia del impuesto mirando lo que se nos retiene. Los porcentajes de retención y percepción en la mayoría de los casos son menores a las alícuotas del impuesto que realmente terminamos pagando. Ejemplo, la alícuota promedio de ingresos brutos suele acercarse mucho al 5%, está entre el 4,5% y el 5%. ¿Cuánto retiene Mercado Libre? Dependiendo la provincia, dependiendo si estás inscripto o no, si estás en convenio multilateral o si estás en el régimen local, los porcentajes varían, pero nunca van a llegar, excepto en algunos casos en que no estás inscrito, pero no van a superar nunca la alícuota final que terminas pagando. Entonces, como les decía recién, si tenemos una alícuota, por ejemplo, del 4,5%, Mercado Libre nos va a retener el 1%, nos va a retener el 1,5%. Entonces, lógicamente, eso que nos retiene no es un indicador de nuestro costo en impuestos, porque nuestro costo real se acerca mucho al 5%, no es el 1% que nos está reteniendo. ¿Bien? Segunda lección. Lo que Mercado Libre nos acredita finalmente no tiene nada que ver con la rentabilidad final de ese producto, ¿sí? En realidad, esta segunda lección se desprende un poco de lo anterior. Ahora vamos a pasar a un ejemplo, ¿sí? A un ejemplo que lo vamos a ir llevando adelante y explicar los conceptos de forma bien sencilla. Y si quieren consultar algo, hasta acá, Roberto, interrumpí mi pregúntame. No tengo preguntas en el chat, María, así que venimos bien. No sé si alguien quiere consultar algo verbalmente. Acá tenemos una consulta. ¿Qué porcentaje aproximado retiene y percibe Meli en concepto de IVA y ganancias? Qué buena pregunta esa. El aproximado. La copio, pero mira, vos sabés, en realidad no hay un aproximado de lo que es. Si me hubieras hecho la pregunta con ingresos brutos, tendría una respuesta, pero como me preguntas de IVA y ganancias, es como que hay situaciones muy, muy puntuales. Cuando no estás inscripto, o sea, cuando te has transformado en vendedor habitual, que ya lo vamos a explicar, cuando te has transformado en vendedor habitual, que ellos consideran vendedor habitual a la suma de estas dos situaciones: haber alcanzado los 50.000 pesos en ventas y haber superado una cantidad de 10 operaciones.
Cuando se dan estas dos condiciones, Mercado Libre considera que ya sos un vendedor habitual o que de alguna manera te estás dedicando al comercio o que es tu actividad. Entonces, ¿qué hace? Si no estás inscripto ni en el monotributo ni en el régimen general, te empieza a retener. ¿Cuánto? Te va a retener el 10,5% de IVA y te va a retener el 3% de ganancias, ¿sí? Son las retenciones más altas para la peor situación que ellos consideran, que es no estar inscripto. Después hay otras situaciones, en general, lo vamos a ver un poquito más adelante, en general no se les retiene a los monotributistas ni IVA ni ganancias, no se les retiene a microempresas, ¿sí? ¿Qué son microempresas? Son, perdón, se me pasó. Microempresas son aquellos negocios que no superan una facturación anual de 57 millones. Eso es lo que consideran microempresas. Después tenemos ya otros escalones que son pequeñas, medianas y grandes, que sí tienen retenciones de IVA y ganancias, que son retenciones chicas, son retenciones del 1%, uno de IVA y uno de ganancias. Y hay una tercera situación que es responsable con incumplimientos, que le llaman ellos, situación en la cual retienen el 3% de IVA, ¿sí? Retienen el 3% de IVA justamente por estos incumplimientos, que son cuestiones muy puntuales que ya les voy a explicar un poquito más adelante. Pero eso es con respecto a IVA. Bueno, otros costos que podemos tener, aparte de estos tres que mencionábamos recién, que son la publicidad, el embalaje, roturas y devoluciones y costos operativos. Lo que es publicidad, después vamos a hacer unos ejemplos. La publicidad se puede tomar o como un costo fijo mensual, si yo tengo un presupuesto, ¿sí?, de publicidad, como por ejemplo, tengo presupuestados invertir 300 pesos por día en publicidad, entonces tendría un presupuesto mensual de 9.000, por ejemplo, o puedo tomar la publicidad como un porcentual considerando el ACOS, si ya lo tengo pulido, ¿sí? Por ahí no está bueno arrancar tomando el ACOS porque lleva como un tiempo lleva un tiempo hasta que esa alícuota o ese porcentaje se acomoda. Después tenemos la cuestión del embalaje, que dependiendo del tipo de producto puede tener mucho o poco peso en nuestra estructura de costo. No es lo mismo un embalaje, una simple bolsa o una caja que a lo mejor la puedo conseguir gratis porque o se la pido a conocidos o me las regalan. Como hay ciertos productos, como por ejemplo el embalaje de una bicicleta, en el que la caja puede llegar a superar ampliamente los 1.000 pesos. Entonces, hay ciertos embalajes que tienen mucho peso en la estructura de costos y hay otros que no. El tema de las roturas y devoluciones es importante y es uno de los puntos para los que también es muy necesario conocer el negocio. Seguramente no va a ser lo mismo las devoluciones en un negocio que vende calzado o indumentaria que en un negocio que vende perfumes importados. No va a ser lo mismo, lógicamente, los porcentajes de devolución o de rotura. Los costos operativos, yo suelo poner como ejemplo el combustible que gastamos para ir a despachar los envíos, a lo mejor si tenemos que pagar un peaje, y algún otro gasto que se me pueda estar escapando de estos que hemos hablado. Bueno, vamos a pasar ahora a esto que yo les decía de ver un ejemplo bien sencillo de cómo funciona la plataforma, cuál es la relación con el cliente, qué le facturo yo al cliente, qué me factura Mercado Libre a mí. Perdón, ¿alguien habló? No, estoy buscando que haya alguien con el micrófono abierto, yo lo silencio. Ah, bueno.
Bueno, vamos a hacer, como les decía, un ejemplo con un número sencillo. Vamos a tomar un producto que sale 1.000 pesos y números redondos para que lo podamos ver. Después lo vamos a trasladar junto con otro ejemplo y con el que vimos al principio a una planilla Excel, y vamos a analizar un poco más cuál sería el precio al que yo tengo que poner mi producto para tener una rentabilidad, y vamos a ver cuál es esa rentabilidad, ¿bien? O cuál es esa rentabilidad aceptable para mi negocio. Bien, vendemos un juguete, precio publicado en Mercado Libre, 1.000 pesos. Analicemos un poco esto. Un juguete que vale 1.000 pesos. En primer lugar, tema precio menor a 3.500 pesos. ¿Quién paga el envío? El cliente. Listo. El envío no es un costo para mí en este caso. Sin embargo, se lo tengo que facturar igual al cliente. ¿Por qué? Porque después Mercado Libre me lo va a facturar a mí con IVA, ¿sí? Entonces, facturo el producto, facturo el envío y emito la factura por el total de ambos conceptos. Muchas veces me preguntan, ¿por qué tengo que facturar el envío? Bueno, en primer lugar hay una cuestión que tiene una raíz legal, que es que el cliente debe recibir un comprobante que represente el dinero que tuvo que desembolsar para tener el producto en la mano. Entonces, si el cliente, para tener ese producto en la mano, tuvo que desembolsar el precio más el envío, la factura debe reflejar ese monto. Segunda razón, las condiciones de Mercado Libre son así. Bien, Mercado Libre exige esta modalidad en su plataforma. Entonces, la forma de facturar nuestras operaciones es producto más envío cuando el producto es inferior a 3.500 pesos. Ahora bien, yo le hice esa factura a mi cliente de 1.500 pesos. ¿Qué me va a facturar a mí Mercado Libre, en teoría, por esa operación? Mercado Libre me va a facturar la comisión, ¿sí? Suponiendo que publique en clásico, 13%, y me va a facturar los 500 pesos del envío. El 13% de los 1.000 pesos son 130 pesos, más los 500 del envío son 630 pesos. Suponiendo que soy responsable inscripto o monotributista también, desde hace poco, se me va a emitir una factura A, donde voy a ver esos conceptos discriminados y voy a tener el IVA. ¿Bien? Entonces, el total de esa factura son 630 pesos, los 500 del envío más los 130 de la comisión del 13% de la publicación en clásico. Otro tema, ¿cuál va a ser la liquidación que me va a hacer Mercado Libre? Que es otra cosa distinta a la factura. Mercado Libre me va a liquidar producto, envío, me va a restar la comisión, el envío me lo va a restar, porque si bien el cliente lo pagó, está a cargo del cliente, ¿sí? O de alguna forma lo costea Mercado Libre, ¿sí? Porque después me lo va a facturar a mí, con lo cual el efecto es neutro, y tengo una retención de ingresos brutos del 1,5%. ¿Cuánto me liquidó por esta operación de 1.000 pesos? Me liquidó 855. Este es un ejemplo que puede tener variantes, ¿sí? ¿Qué variantes puede tener? Que haya publicado en Premium, un envío distinto con otro valor, otra retención de ingresos brutos con otra alícuota. Como dije, este simplemente es un ejemplo para entender básico cómo funciona. Bien, vamos al tema margen de ganancia para meternos de a poco en lo que nos ocupa hoy y en el objetivo de esta clase. La información que tenemos en esta liquidación, ¿sirve para calcular el margen de ganancia?
de ninguna manera, en parte por las cuestiones que expliqué antes, el tema retenciones, que nos sirven para calcular cuál es nuestra rentabilidad. Veamos que acá nos hicieron una retención del 1,5%, y sobre esa venta yo seguramente voy a estar pagando entre un 4 y un 5% del neto de esos 1.000 pesos. ¿Sí? O sea, lo que yo voy a pagar de ingresos brutos no tiene nada que ver con esos 15 pesos. Ahora lo vamos a entender mejor. ¿Cuáles son las cosas que voy a tener que tener en cuenta? En primer lugar, fundamental, el costo del producto. Es algo bastante obvio, que el costo del producto es determinante a la hora de saber cuál es la rentabilidad. Por otro lado, nuestra condición impositiva. La rentabilidad no va a ser la misma si estamos en el régimen simplificado o monotributo que si estamos en el régimen general o somos responsables inscriptos, como le decimos normalmente. Y por otra parte, esos otros costos adicionales que hablábamos recién, como puede ser la publicidad, como puede ser el embalaje y otros gastos operativos. Bueno, acá vamos a redondear un poco lo que decíamos recién, perdón. La condición impositiva es determinante, ¿sí? No va a ser lo mismo régimen simplificado que general. A continuación vamos a hacer un ejemplo donde vamos a ver las diferencias entre la rentabilidad de un monotributista y la rentabilidad de un responsable inscripto. El precio del producto es determinante, y con esto me refiero a si el precio es mayor a 3.500 pesos o menor, porque lógicamente esto va a hacer, en primer lugar, que tengamos o no que pagar el envío, lo cual es algo muy importante. Y por otro lado, algo tal vez no tan importante, es el tema de la comisión fija por ticket bajo, que son esos 40 pesos. Otra cosa que voy a decir es que los supuestos que voy a hacer, supuestos que vamos a hacer a continuación, son sobre encuadre fiscal correcto. Y con esto me refiero a, no voy a trabajar con un ejemplo en el que el vendedor no esté inscripto o esté vendiendo de manera informal. ¿Bien? Ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de ese encuadre fiscal correcto. Para todo lo que es e-commerce, comercio electrónico, venta online, tiendas online, el régimen de ingresos brutos que corresponde es convenio multilateral. ¿Bien? Nosotros tenemos dos grandes regímenes de ingresos brutos, que son el régimen local y convenio multilateral. El régimen local es para negocios que solamente venden en su jurisdicción o en su provincia. Ejemplo típico de régimen local, un restaurante, ¿bien? Restaurante no te va a mandar a otras provincias, no va a vender a otras jurisdicciones. Otro ejemplo de régimen local, un corralón que vende materiales de construcción, no va a mandar materiales a otras provincias. Es raro, digamos, es raro, por lo menos con un negocio chico, casi podría asegurar que cualquier corralón estaría en el régimen local, ¿sí? Porque vendería básicamente en su zona. En lo que es e-commerce, todo lo que es vendedores que venden en Mercado Libre, ya sabemos que no hay manera de filtrar y de decir, no quiero vender fuera de mi provincia, o no quiero vender a Tierra del Fuego, o no quiero vender a Santa Cruz, porque nos cae una venta y la venta está, más allá de que la cancelemos o lo que sea, la venta está, y no tenemos manera de filtrar y de decir, a esta zona del país no quiero vender. Entonces, el régimen correcto para trabajar en Mercado Libre es convenio multilateral. Por otra parte, si vendo productos
cuyo precio supera los 39.400 pesos, no puedo ser monotributista. No puedo ser monotributista. Hay otras condiciones también que me excluyen del monotributo, como pueden ser ser importador, como puede ser, bueno, la facturación anual, lógicamente, pero este es un punto importante porque, por ejemplo, si soy vendedor de bicicletas, que es uno de los ejemplos que vamos a ver a continuación, y tengo productos que por supuesto van a superar ese valor, no puedo ser monotributista. Bien, directamente tengo que estar en el régimen general o ser responsable inscripto. Bien, retenciones de IVA y ganancias. ¿A quiénes se les retiene y a quiénes no? Vamos a volver con este tema. Recién Roberto me había pasado la pregunta de alguien, ahora lo vamos a repasar. ¿A quiénes no se les retiene IVA y ganancias? No se les retiene IVA y ganancias a los monotributistas. No se les retiene IVA y ganancias a las microempresas. ¿Qué son las microempresas? Son aquellos negocios cuya facturación no supera los 57 millones anuales. Todos estos parámetros que yo menciono, lo de los 57 millones, los 39.400, los no sé qué, lo que vamos a hablar más adelante, es todo para este año 2021. ¿Bien? Son parámetros que se van actualizando. Todo lo que es monotributo, excepto este 2021, que ha sido un año realmente atípico, históricamente los parámetros del monotributo se actualizan en el mes de enero y están vigentes durante todo el año. Este tema de microempresa, en realidad esos parámetros los maneja el Ministerio de Producción de la Nación. Algunos deben saber que está lo que se llama el certificado MIPYME para los negocios que se puede sacar, que es una gestión que se hace bastante sencilla, en la que, si bien se hace a través de AFIP, se le pide al Ministerio de Producción que nos ubique en una categoría entre 4 que hay, ¿sí? El primer escalón es microempresa, el segundo escalón es pequeña empresa, el tercer escalón es mediana tramo 1 y después tenemos mediana tramo 2. Hacemos esa gestión y en 48, 72 horas el Ministerio de Producción nos emite un certificado en el que dice: la empresa Pepito Sociedad Anónima ha sido categorizada como microempresa o ha sido categorizada como pequeña empresa. Y analizan varios factores, analizan la actividad, analizan la facturación, analizan la cantidad de empleados, y en base a eso emiten este certificado y nos ubican en uno de esos 4 escalones. Bien, para lo que es microempresa, entonces comercio, porque hay varias actividades, tenés comercio, industria, minería, etcétera, pero lo que es comercio, que son los negocios que mayormente están en Mercado Libre, el parámetro es 57 millones este año. Vamos ahora a quienes sí se les retiene IVA y ganancias. Se les va a retener IVA y ganancias a pequeñas, medianas y grandes, ¿sí? Empresas que superan los 57 millones de facturación anual. Se les va a retener a monotributistas fuera de rango. ¿Qué significa monotributistas fuera de rango? Básicamente dos cosas. Monotributistas fuera de rango. Número 1, negocios que estén vendiendo productos que valgan más de 39.400 pesos. Número 2, monotributistas que estén facturando más que el límite de la última categoría, que es la K, y que este año es de 3.700.000 pesos al año. ¿Bien? Entonces, monotributistas que hayan configurado cualquiera de esas dos situaciones, situación de exclusión, entre comillas, del monotributo,
Mercado Libre les va a practicar retenciones de IVA y ganancias. Tercera situación en la que te van a practicar IVA y ganancias, no inscriptos, ¿sí? O sea, vendedores trabajando en la plataforma de manera informal o en negro, como se le dice normalmente, o lo que hablaba recién, estos inscriptos con incumplimientos. ¿Qué considera la AFIP incumplimiento? Y acá voy a hablar de la AFIP porque en realidad esto del incumplimiento no lo determina Mercado Libre, no es Mercado Libre el que nos dice estás incumpliendo, sino que la AFIP es la que le baja línea. Y es el tema de la presentación de las declaraciones juradas de IVA, presentación tardía, falta de presentación o una situación un poco controvertida porque en realidad no tiene sustento en ninguna norma, que es mayores compras que ventas. ¿Bien? Vendedores que tengan mayores compras que ventas, AFI considera incumplimiento y Mercado Libre le va a retener con alícuota agravada o incrementada, como le suele llamar. ¿A quién le practica Mercado Libre retenciones de ingresos brutos? A todos, a todos. Muchas veces me vienen con la pregunta de ¿cómo hago para zafar de la retención de ingresos brutos? No hay forma, no vas a zafar. Si estás en el régimen local y te inscribís en convenio multilateral, te van a seguir reteniendo a una alícuota más baja tal vez, pero te van a seguir reteniendo. A lo mejor en vez del 3 te retienen el 1, pero te van a retener igual. Si estás trabajando de manera informal, estás vendiendo porque te copaste y bueno, vino así, no estás inscripto, te van a retener a lo mejor el 5, el 6, hasta te pueden llegar a retener el 8, como puede ser en provincia de Buenos Aires, y cuando te inscribas te van a seguir reteniendo una alícuota mucho más chica, en vez del 8 te van a retener el 3, pero te van a seguir reteniendo. ¿Bien? Entonces es importante saber que de la retención de ingresos brutos no se puede eludir ni evitar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Hay un montón de preguntas, María. Bueno, léeme un poco, así aclaramos. Pará, dame un segundo que las ordeno. Hay algunas que están un poco repetidas o son similares, pero te voy diciendo algunas. Algunas muy referidas a convenios multilaterales. Vamos con una, por ejemplo. ¿Qué pasa si el envío que yo hago es con cobro a destino? Y ahí lo tenés que facturar. Supongo que la pregunta viene si lo tenés que facturar también o no. A ver, es media rara la pregunta porque, a ver, ayúdame vos en esto. Con cobro a destino, ¿existe esa situación en Mercado Libre? Sí, tenés una posibilidad. Sí, hay una opción que es coordinar con el vendedor, con lo cual el vendedor cobra por el producto y el envío se realiza fuera de la plataforma de mercado de envíos. Espérate, estaba con la cámara apagada, perdón. Pero sí, puede estar esa opción de acordar con el vendedor, con lo cual si es un producto muy grande o que no cumple con los requisitos por ahí para un full, un flex, o no tenés en la zona, vos podés enviarlo por un transporte que acordás con el comprador, pero lo paga el comprador en el destino, es decir, cuando lo recibe. El viejo y querido contraentrega. Bueno, puede haber dos situaciones, o sea, con lo que vos me estás planteando, a mí lo que se me ocurre es, si el pago es en destino, en realidad la factura la va a emitir el flete o el transporte. Bien, eso es lo que a mí me parece. Entonces ya no lo vamos a facturar nosotros vamos a facturar solamente el producto y el flete o el transporte le va a emitir la factura al cliente por ese servicio. Perfecto. Es lo que yo considero. Sí, a mí me pareció también lo mismo, pero bueno, quería aclararlo y sí, es esa la pregunta. Y no, la otra opción es facturarle a nosotros al cliente producto y envío y que el flete o el camión nos facture a nosotros como vendedores ese servicio. Claro. Sí, ahí está cualquiera de las dos opciones. Te consulto, me parece que sería mejor facturar solamente el producto y que el flete o el servicio de logística facture el envío, porque te hace reducir también tu monto de facturación.
¿O no? Sí, en realidad el efecto del envío es neutro en todos los impuestos. Bien, 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 perfecto. Bueno, acá preguntan, si facturamos el envío, ¿tendremos problemas ya que no hay una actividad declarada de servicio de envío? Creo que la pregunta viene, si estamos facturando un envío, podemos entrar en otra categoría de producto o servicio que no es la que tenemos declarada como tal. Como que estamos haciendo también servicio. A los monotributistas les afecta por ese lado, facturar el envío. Yo recién te decía que el tema del envío es absolutamente neutro para todos los impuestos, pero tengo que hacer la aclaración de que es neutro cuando sos responsable inscripto, ¿bien? Es neutro en el IVA, porque lo facturas, pero después Mercado Libre te hace a vos una factura por el mismo importe. Es neutro también para ingresos brutos, porque la norma de ingresos brutos dice que los servicios prestados por cuenta de terceros, que justamente es el envío, está exento, y en ganancias es lo mismo que para IVA. ¿Bien? Es una mayor facturación, pero que se contrarresta con la factura de Mercado Libre. Ahora, para el monotributista, sí está esto de que al facturar el envío puede hacer que tengas que ubicarte en una categoría superior a la que realmente te correspondería si no lo facturaras. Eso es cierto. Espérate que siguen apareciendo preguntas. Voy con las que ya tengo anotadas. Gente, denme un poquito de tiempo, ya vamos a cargar todas. Los monotributistas, ¿sí o sí se tienen que inscribir en el convenio multilateral? Porque hay muchas preguntas referidas a convenio multilateral y sobre todo esto de vender en otras provincias. En principio sí. Yo hace un ratito dije que el régimen correcto para e-commerce y particularmente para Mercado Libre es convenio multilateral. Bien, perfecto. O sea que saben que se tienen que inscribir. Un par de preguntas con respecto a monotributo social. Bien. Si vos como monotributista social, donde no pagas ni IVA, ni renta, ni nada, Meli, lo mismo te descuenta además de la comisión los 40 pesos, no superar los 3.500. Sí, siempre. Sí, Bien. sí. La comisión de Mercado Libre es sagrada sin importar si estás informal, si vendes en negro, en blanco, si sos responsable inscrito o si sos monotributista. La comisión la pagas. Bien. Vos lo sabés mejor que yo. Sí, ya lo sé, pero bueno, por ahí había alguna forma o algún truco de contadores que podían hacer evitar eso. Sigo con las preguntas. No porque no es una cuestión impositiva, es una cuestión comercial. Bien, claro, tenés razón, es de Meli, no es propio de AFIP. Para que no me retengan, supongo que estaban hablando con respecto a las retenciones que te hace Meli. ¿Debo solicitar sí o sí el certificado? Creo que se refiere a mi pyme. Sí, tenés que pedir el certificado. AFIP hace una categorización que le llama potencial. Si vos entras a tu perfil de AFIP, es una cuestión un poco más que, bueno, no le sabe todo el mundo, algo más profundo, pero si vos entras a tu perfil de AFIP, vas a ver que si no tenés el certificado Mi Pyme, AFIP te pone potencial microempresa. De todas maneras, es tan sencillo pedir el certificado Mi Pyme, es una gestión tan simple que no tiene sentido no hacerla. Realmente no tiene sentido no hacerla. Así que yo les recomiendo que la hagan. Después van a remar con Mercado Libre para que se los reconozca, básicamente porque le vas a mandar el certificado Mi Pyme y no te va a dar bolilla. Hasta que AFIP no les informe que vos tenés el certificado Mi Pyme, no te lo van a reconocer. Pero tal vez pasados entre 30 y 60 días, lo va a terminar reconociendo y te van a dejar de retener. Bien. El certificado Mi Pyme es también para monotributistas, referida a esa misma. Sí, para todos. No sé si sigue estando, yo hace mucho que la verdad ya no trabajo con algunos planes de la CEPYME, pero todos aquellos que ya tenían algún grado de inscripción, como Mi Pyme o Pyme ya incluida, accedían a lo que se conocían los PAC,
eran unos aportes no reembolsables que podían solicitar para ampliaciones, para asesoramiento, para desarrollo de proyectos. Bueno, creo que quedan algunos. Es burocrático y bueno, lleva un tiempo, pero a veces acceden a algunos aportes realmente, o aportes no reembolsables, es decir, les van a dar un dinero y no lo tienen que devolver, o algunos créditos a tasas realmente convenientes. Creo que el último con el que había trabajado era un 7% anual. Un crédito, un 7% anual, nada, no existe. Nada, no existe. Sí. Con lo cual está bueno, como dice María, que se registren como mi pyme, y de ahí pueden también solicitar, después que se lo Tiene cancelen, muchísimos, ¿no? te voy a decir algo con respecto a eso, tiene muchos beneficios el certificado Mi Pyme. Uno es esto de las retenciones, otro importantísimo y el que más me gusta es el pago del IVA a 60 días a partir del vencimiento original. O sea, si el IVA vence el 20 de octubre, lo vas a terminar pagando el 20 de diciembre, si tenés el certificado Mi Pyme, y hasta ese entonces no te va a devengar intereses. La experiencia me dice que todas las carpetas bancarias que he preparado para calificar, esto que el banco te pide 10.000 cosas, que llenes la planilla y que no sé qué, entre los requisitos siempre está el certificado Mi Pyme. A todos los clientes que les preparo la carpeta bancaria siempre les piden el certificado Mi Pyme. ¿Por qué? Porque les van a dar créditos y van a tener condiciones más beneficiosas con este certificado. Así que sáquenlo. Bien, buenísimo. Una pregunta interesante. ¿Inscribirse en el convenio multilateral genera la obligación de hacer una liquidación mensual por cada provincia todos los meses? Bien, buena pregunta. Cuando te inscribís en convenio, está la opción, lógicamente, de inscribirte en las jurisdicciones que vos querés, ¿sí? Cuando arrancas, la mayoría de los clientes se va inscribiendo a medida que va vendiendo, ¿bien? A medida que va vendiendo. Entonces, es como que arrancan inscriptos en Cava y en provincia, y después al mes siguiente ya se inscriben en Córdoba, Salta, Mendoza, San Juan, y a los 3 meses, 4 meses como mucho, ya están inscriptos en las 24 jurisdicciones, inclusive Tierra del Fuego. ¿Bien? Yo trabajo, digamos, mensualmente con 2 o 3 clientes grandes de Mercado Libre. A todos los tengo inscritos en las 24 jurisdicciones y todos los meses tienen ventas en todas las provincias. En todas las provincias. Bien. Otra pregunta. ¿Hay un cupo mínimo de venta para evitar el convenio de ingresos brutos? ¿Para no inscribirse en todas las provincias? No. A ver, no hay un cupo mínimo, no hay un cupo mínimo. Sí, hay algo interesante. En la página de Mercado Libre hay unas tablas así gigantes de ingresos brutos con el tema de la retención de lo que cada provincia considera como habitualidad. ¿Bien? ¿Qué se llama habitualidad? Es la cantidad de operaciones a partir de la cual Mercado Libre te va a empezar a retener. La mayoría de las provincias considera a partir de 3 ventas en esa jurisdicción como habitual. Entonces, a partir de las 3 ventas te empieza a retener. Hiciste una venta, no te retuvo, 2 no te retuvo, 3 no te retuvo, a la 4ª te va a retener. Y hay 2 o 3 provincias que tienen 10 ventas habitualidad. ¿Bien? Una de ellas creo que es provincia de Buenos Aires, no me quiero equivocar, no me acuerdo si es Cabo provincia, pero hay 3 provincias que tienen, a partir de 10 ventas, consideran habitualidad y te empiezan a retener. Pero no es que no pagas el impuesto, o sea, no es que si hiciste 2 ventas no tenés que pagar el impuesto. No, si hiciste 2 ventas no te van a retener, pero el impuesto lo vas a tener que pagar igual. ¿Se entiende? Para mí está claro, pero no sé si el resto quedó claro. ¿Hay alguna duda? ¿Está claro eso? A ver, creo que, corregime, María, Sí. no el resumen sería: todos deberían inscribirse, todos deberían sacar el certificado Mi Pyme, todos,
Deberían inscribirse en convenio multilateral también. ¿Cuál es el riesgo de no inscribirse en convenio multilateral? Que les van a terminar reteniendo lo mismo y las retenciones en los porcentuales van a ser mucho más altos que si estuvieran inscritos. Exactamente. El claro ejemplo es la jurisdicción de provincia de Buenos Aires, que encima es la jurisdicción que más compra. Encima es la jurisdicción que más compra. Yo tengo clientes en Córdoba que la jurisdicción en la que más venden es provincia de Buenos Aires, y creo que la mayoría de los vendedores, el mayor flujo de ventas lo tienen en esa jurisdicción. Y o casualidad es la que tiene la alícuota de ingreso bruto más cara, porque tiene el 5%, que es la alícuota más cara. Después hay provincias con el 3,5%, provincias con el 3%, con el 4,75%, como Córdoba, pero provincia de Buenos Aires tiene el 5%, y cuando no estás inscrito te retiene el 8%. O sea que si no te inscribís por miedo, en algún momento te van a empezar a retener el 8%, y estando inscrito podrías pagar el 5%. Con lo cual, no es una decisión inteligente no inscribirse. Sí, me parece que es como la medida preventiva, incluso hasta más económica. Sí. Exactamente. Natalia dice, bueno, que al fin de cuentas todo esto de Meli es más complicado de lo que uno cree y que para vendedores chicos es problemático. Nati, sí, lo charlamos en algún momento, no es que, no es desalentar a nadie, simplemente que como lo mencionamos, el e-commerce tiene sus propias reglas y también mencioné esto de que no es simplemente vender por internet. Significa mejorar un poco la idea de la empresa, los flujos de trabajo, tener claros los inventarios. Ya no puedo gestionar el negocio visualmente como lo hago en el presencial. Y eso está claro. Y lleva un tiempito, pero bueno, también es cierto de que una plataforma de venta que está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, que cuando uno se pone a analizar un poquito, si tuviera que poner vendedores o alquilar un local, tener productos exhibidos, etcétera, los costos seguramente se disparan. ¿Sí? Por eso digo, no es para desanimarse, ya sabemos que la cuestión impositiva en Argentina es una carga, o sea, remamos en arena, ni siquiera en dulce de leche. Sí, es complicado, pero bueno, son las reglas de juego que lamentablemente tenemos, son con las que jugamos. Una pregunta que por ahí es muy específica, pero la tiro y decime si la podemos responder o no. En Provincia de Buenos Aires tengo un saldo a favor de 6.000 pesos y me retienen en todas las ventas, ya sea de la jurisdicción que sea. ¿Será porque no ha computado? Hay que presentar quizá alguna nota específica para que le cancelen. Sí, la verdad que es particular. Yo tengo clientes que tienen saldos a favor en ciertas provincias, pero no me pasa nunca con provincia de Buenos Aires. O sea, te mentiría si te dijera que tengo alguno que tiene saldo a favor en provincia. Te puedo decir que tengo clientes que tienen un saldito a favor en Mendoza, en Salta, pero en provincia siempre pagan justamente por esto de que la venta es tan grande. De todas maneras, no es una pregunta sencilla de responder porque habría que ver las declaraciones juradas que presentaste, si tu contador se está tomando esos pagos a cuenta, por qué se te ha generado tanto saldo a favor y si a lo mejor se puede hacer alguna gestión en esa jurisdicción para lograr la exclusión por un tiempo. ¿Bien? Que eso es algo, por ejemplo, que aquí en Córdoba sí se hace. Cuando tenés mucho saldo a favor en esta jurisdicción, se hace una gestión para lograr lo que se llama la exclusión, que es que no te retengan por un tiempito, que es diferente de la exención, que es no pagar el impuesto. Es una pregunta que respondo para Agua Piscinas. Todos los trámites que tengan que subir o todos los certificados, que más allá de que Meli tiene como categorías de ingresos brutos o monotributos, etcétera, lo tienen que comunicar con el chat. ¿Sí? Hay una opción que dice específicamente las categorías de evaluación impositiva. Ahí le tienen que consultar al chat, el chat les va a dar o un mail o directamente el mismo chat les van a pedir los certificados, generalmente en PDF, para que los manden y ellos lo toman. El trámite en el chat, bueno, es en el tiempo que demora en conectar el chat.
y generalmente son 72 horas, o dependiendo cuándo cae, si es un viernes, bueno, seguramente va a arrancar el lunes, pero son generalmente 72 horas que ya se ve reflejadas las condiciones impositivas actualizadas en mail. ¿Sí? Revísenlo, cualquier cosa, si no lo encuentran, veo de buscarlo. Que es muy específico cada cuenta. En las cuentas de vendedor, según el tipo de producto, ya les aparece predeterminado, en otras hay que rastrearlo un poquito más. Pero está en las opciones de ventas, consultas del chat, otras consultas, cuestiones impositivas. Ahí tienen que entrar directamente al chat, los va a atender un operador y le dicen que quieren presentar el certificado de MIPYME, ¿sí? O de ingresos brutos, o de monotributo, el que sea. Natalia, un pequeño paréntesis. Natalia ya está cancelando todo, quiere dar de baja la cuenta de Mercado Libre. Se puede dar de baja, Nati, no hay ningún problema. Lo puedes hacer cuando quieras, desde tu perfil, arriba a la derecha, donde tenés el iconito, que puede estar tu foto, o directamente el iconito de la persona. En tu perfil hay una opción que dice dar de baja la cuenta. No hace falta que la des de baja, la podés seguir usando incluso como Mercado Pago si querés, como billetera bancaria, billetera virtual. Pero bueno, si la querés dar de baja, desde tu perfil hay una opción que dice dar de baja mi cuenta. También se puede hacer. Esto es calor rápido, sí. Y si Nati está apurada ya, dijo, no, basta, cierro todo. Sí, sí. Bueno, aquí hay una pregunta muy compleja. La voy a dejar para el último si tenemos tiempo, porque es compleja en muchos aspectos, no solamente la cuestión impositiva, la hace Rodrigo, la dejo anotada, pero bueno, vemos si llegamos con el tiempo para no salir un poco del plan que ya tenés armado de la clase. Dale. Ya la dejo anotada. Bueno, muchas similares a esto que decía, por eso quizá el resumen de inscribirse en convenio multilateral, todos, de gestionar el certificado, todos, así que bueno, es como un poco el resumen de todo esto que viene explicando María. ¿Alguna otra duda por ahí que no haya quedado claro quizás de la parte impositiva? Acá otra pregunta complicada también, otro voto para la pregunta de Rodrigo, sí, del autor también. Está tirando unas bombas nucleares de preguntas, te estoy diciendo. Terrible. Bueno, También la después anoto. sacarán un turno de consultoría si hay algo muy Claro. puntual, porque a veces no les puedo responder, digamos, con lo que me dicen, ¿eh? Como que hay un universo de cosas para mirar. Sí. Bueno, acá sí una pregunta que es un poco referida a lo que mencionaba recién. ¿Por qué beneficioso estar inscrito en el convenio multilateral? No. Y pregunta si Meli me dejaría retener ingresos brutos. Lo dijo María, siempre se va a retener. Y lo que van a conseguir es disminuir el porcentaje de retención. Ahí está. A ver, esa imagen es como... Claro, porque acá con lo que es IVA y ganancias tenía algunos que no y otros que sí. Ingresos brutos, les dejo esta imagen. ¿Cuál? Acá tengo a James, o James, nunca sé cómo es la pronunciación, James Núñez, que me parece que es un infiltrado tuyo, porque dice, en resumen, para tener todo en orden, lo mejor es contratar a dúo asesoras. No, no es pago. Si es un infiltrado, no es pago. Sí, es parte de tu fan, parece, che. No, está bueno. Y a ver, gente, independiente de esto, yo creo que lo charlamos también. En algún punto, cuando ya el negocio empiece a crecer, van a tener que tener una estructura y está bueno tener un asesoramiento, sobre todo en la cuestión impositiva, que es bastante caótica. Particularmente algunas cosas entiendo, pero así todo siempre tengo un contador a mano, porque se va y saca una normativa AFIP y cambia un porcentaje y te inscribiste en esto, te inscribiste en lo otro, realmente es caótico. María, en el monotributo social. No, María, en el monotributo social no te conviene hacer en el recibo el envío, porque ahí es como que te estarías pasando vos con el envío y ya no es parte de tu producto. ¿Sí? O corregime, María, si lo dije bien eso, porque lo mencionaste. Yo en general, a ver, cuando vos le pones toda la pila y empezás un negocio en Mercado Libre, en el monotributo vas a durar 3 meses.
3 meses. Yo tengo clientes que los arranqué inscribiendo en el monotributo, no sé, en junio. Tuve un caso el año pasado que vendía calzado, una persona que vendía calzado, la inscribí en el monotributo en junio y en noviembre la pasé responsable e inscripto porque estaba vendiendo 5 millones de pesos. O sea, la experiencia me dice que no duras nada en el monotributo en Mercado Libre, sobre todo si le pones pila. Ahora si lo tenés como un hobby o vendes una cosa de vez en cuando, pero si realmente es tu negocio y lo tomas como tu actividad, vas a terminar responsable e inscripto muy rápido. Y tal cual. Bueno, como te comentaba hoy, tenemos gente que está recién empezando y algunas empresas están mucho más constituidas, con lo cual ahí ya tienen que ajustar un poquito sus números o ponerse en línea con la cuestión impositiva. No sé, María, decime vos cómo estamos con el tiempo. No, mira, ahora hago un comentario de esto y vamos a pasar a hacer, voy a compartir el Excel que tengo y vamos a analizar. Dale. Este ejemplo que tengo acá, que ahora les hago un par de comentarios sobre esta imagen, y vamos a analizar 2 ejemplos, uno de un producto que el precio es menor a 3.500 pesos y uno con precio mayor a 3.500 pesos, y vamos a ver algo de punto de equilibrio. ¿Bien? La idea es que a las 8 terminemos. Dale. Bueno, dejo esas 2 preguntas que hicieron que realmente están muy interesantes, pero las dejo un poquito para el último. Si llegamos con el tiempo, las largamos acá en el general. ¿Te parece? Bueno, Dale. volvemos a la imagen esta que vimos al principio, que ahora la podemos trabajar dentro de un ratito. Acá, en esta operación, en realidad, acá me puede ayudar Roberto. El principal problema, entre comillas, fue que este vendedor ofreció envío gratis en un producto menor a 3.500 pesos, en el que tranquilamente lo podría haber costeado el cliente. Creo que ese es el principal problema de esta operación puntual. Pero además, las retenciones que tiene, por ejemplo, de IVA y de ganancias, que por los porcentajes que yo veo son retenciones de responsable con incumplimientos o retención agravada. Yo sé que este vendedor es responsable inscripto y él me contó que estaba en convenio multilateral, pero solamente estaba inscripto en Cava y en provincia. No se había inscrito en todas las provincias, estaba en provincia de Buenos Aires y en Cava. Esa es la situación de este vendedor. Bueno, ahora con esta idea vamos a pasar a ver, como les decía, 2 casos prácticos. Vamos a seguir, para que lo entiendan, porque sé que es complejo, vamos a seguir con el ejemplo que veíamos antes del producto de 1.000 pesos, con el envío de 500 y toda esta cuestión para que se entienda bien. Y vamos a ver en el primer ejemplo cuál es la diferencia entre un monotributista y un responsable inscripto para un producto cuyo valor es menor a 3.500 pesos. Ahí, denme un segundito que les voy a compartir el Excel. Bueno. Bien. Vamos a ir, como les decía, con este producto que vale 1.000 pesos. Bien. El costo de este producto, que yo lo estoy suponiendo, ¿no? Por supuesto, es de 550. ¿Bien? Entonces, sobre lo que a mí me costó ese producto, yo le marqué un 82% casi, de lo cual obtengo una diferencia directa entre costo y precio de 450 pesos. Bien. ¿Qué más voy a considerar después de ese margen bruto? Voy a considerar la comisión de Mercado Libre, 13% publicación clásica. Voy a considerar la comisión fija por ticket bajo, por ser el precio menor a 3.500 pesos, comisión fija de 40.
No tengo costo de envío, justamente porque al ser menor a 3.500 pesos lo paga el cliente. No voy a tener IVA, estamos analizando un monotributista, entonces no voy a tener que pagar IVA. Sí voy a tener que pagar ingresos brutos, y acá les voy a explicar el porqué del 5%. Yo hace un ratito les decía que convenio multilateral es un sistema de tributación de ingresos brutos, que es el impuesto provincial sobre la actividad económica, en el que se aunan o se centralizan las normativas de las distintas provincias. ¿Qué significa esto? Que vamos a pagar el impuesto que cada provincia ha determinado. Salta un 5%, en Córdoba el 4,75%, en Cava el 3%, en provincia de Buenos Aires el 5%, en La Rioja el 2,5% y así, ¿bien? Cada provincia tiene su alícuota, sus normas y sus reglas. Y lo que hace convenio multilateral es juntar eso. Ahora bien, habiendo tantas alícuotas distintas o habiendo tantas alícuotas como provincias, ¿cuál es la que tengo que considerar? Yo creo que la alícuota promedio, en el caso de Mercado Libre, siempre tiende al 5%, siempre es el 4,6, el 4,72, el 4,81. ¿Por qué? Bueno, por esto que explicaba de que provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que más compra, y como también es la que tiene una de las alícuotas más caras, que es el 5%, es la razón por la que yo creo que considerando un 5% de ingresos brutos no le vamos a errar. ¿Bien? Bueno, y por último, le puse un costo adicional de 50 pesos al producto, que puede ser el embalaje, por ejemplo, la bolsa o la caja, la etiqueta, o lo que me implica prepararlo para enviarlo. Con eso llegamos a un margen neto de 180 pesos. ¿Bien? De los 1.000 pesos a los que lo vendo, me van a quedar en la mano 180 pesos. ¿Cuánto es eso? Un 18%. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es suficiente? Es suficiente, y en líneas generales les puedo decir que casi para cualquier tipo de negocio en Mercado Libre, un margen neto de entre el 12 y el 15% está muy bien, ¿sí? Ténganlo presente a esto, un margen de entre el 12 y el 15% es muy bueno y está bien y es aceptable casi para cualquier tipo de negocio. Ahora bien, vamos al mismo ejemplo en el caso de un vendedor que es responsable inscripto. ¿Bien? Los numeritos son los mismos, porque en realidad, como dijimos, a Mercado Libre no le importa si estamos trabajando en negro, si somos monotributistas o si somos responsables inscriptos, la comisión es la misma, es el 13%, los 40 pesos me los van a cobrar igual, pero acá ya entra en juego el tema del IVA. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que pagar el IVA que está contenido en estos 1.000 pesos a los que yo estoy vendiendo mi producto. ¿Bien? Esta es la parte que por ahí más confunde y es más compleja, y quiero que, si no se entiende, me preguntan o me escriban en el chat las preguntas. En estos 1.000 pesos yo tengo 173,55 de IVA. ¿Bien? O dicho de otra forma, esos 1.000 pesos son el resultado de 826,45 más IVA. Ese IVA que tengo ahí dentro, yo a fin de mes lo tengo que pagar. ¿Bien? Entonces, estos 39,92 que tengo acá de IVA es el resultado del IVA contenido en el precio del producto menos el IVA que me puedo tomar de todos mis gastos y costos. ¿Bien? Entonces, si a esos 173,55 yo le resto el IVA contenido en el costo de mi producto, en el caso que lo esté comprando con factura, ¿no? Le resto el IVA que me factura Mercado Libre por las comisiones,
le resto, bueno, en este caso no tengo envío, pero le resto el IVA de la factura en la que compré el embalaje, me va a dar como resultado esos 39,92. ¿Bien? Es una situación ideal, pero funciona así. Por otra parte, ingresos brutos, si bien la alícuota sigue siendo del 5%, en este caso ya no se va a aplicar sobre los 1.000 pesos como en el monotributista. En el caso del responsable inscripto, el 5% se va a aplicar sobre los 826,45. Entonces, para un responsable inscripto, el impuesto a los ingresos brutos va a ser menor que el que pague el monotributista. ¿Por qué? Porque se aplica la alícuota sobre el valor neto, ¿bien? No sobre el valor final, como en el caso del monotributista. Tengo el costo adicional y llego, a diferencia del caso del monotributista, a un margen neto de 148,76 en la mano y de forma porcentual a una rentabilidad del 14,88. ¿Sigue siendo buena? Sí, sigue siendo buena. ¿Es menor a la del monotributista? Siempre la rentabilidad del responsable inscripto va a ser menor a la del monotributista. En este caso, ambas rentabilidades son buenas. Pero lo que quería era graficarles esta diferencia de qué tengo que tener en cuenta en el caso del monotributo y qué es lo que se tiene en cuenta en el caso del responsable inscripto. Después yo acá al costado, a modo de ejemplo, les coloqué las retenciones, que estas serían las retenciones que nos hace Mercado Libre, ¿bien? Entonces, ¿cómo juegan estas retenciones que nos hace? Bueno, habíamos dicho que yo tenía que pagar 39,92 de IVA por esta operación, y si a eso le resto la retención de 30 pesos que me hizo Mercado Libre, voy a terminar ingresando a la AFIP a fin de mes solamente los 9,92. ¿Bien? Así funciona la retención. Yo liquido el impuesto total, le resto lo que Mercado Libre me retuvo o me percibió, y voy a pagar solamente el saldo, ¿bien? Esta es la razón por la que yo dije que no son determinantes las retenciones para saber cuánto estamos ganando, ¿bien? Y en el caso de ingresos brutos, lo mismo. Yo tenía que pagar 41,32 de ingresos brutos, y le resto los 15 pesos que Mercado Libre me retuvo, voy a terminar ingresando el saldo, que son esos 26,32. ¿Alguna duda de esta parte? Sí, tenemos algunas preguntas. Bueno, primero, este material del Excel lo brindó María, está en un link para que lo descarguen, después le vamos a pasar el link apenas termine, porque si se lo pasamos ahora van a empezar a jugar con el Excel, se van a querer sacar la duda de sus costos y no le van a prestar atención. Así los conozco, entonces se los vamos a pasar después que termine María. Y después tengo un par de preguntas de estas. Por ejemplo, cuando Mercado Libre me va a hacer retención de IVA y ganancia, ¿cuándo? ¿Y por qué a veces el 0,5 o a veces el 3? Si es de cada venta individual, pregunta Jessica. Bueno, si estamos hablando de ingresos brutos, el tema de la alícuota depende básicamente de la provincia. No va a ser lo mismo si vendiste a Mendoza que si vendiste a Salta. Por otro lado, está este tema que yo les comentaba de la habitualidad, que si haces una venta no te van a retener, hiciste 2 no te retienen, 3 no te retienen, a la cuarta te van a retener. ¿Bien? Entonces por ahí te puede sorprender, che, hice una venta y no me retuvieron, y a la siguiente sí. Bueno, es por esta cuestión. Bueno, después, por ejemplo, hay algunas consultas referidas al ACOS, lo hablamos ya de ACOS, pero recuerden... Bueno, el ACOS se puede colocar acá, ¿bien? En el costo adicional. Entonces yo podría decir que, bueno, en el otro ejemplito creo que tengo el ACOS puesto acá en el costo adicional. Yo podría decir que mi costo adicional tengo 50 pesos de embalaje, y después sobre el precio del producto tengo ¿qué puede ser? ¿Un 7%? 7, 10. Ponele que tengo un 7% de ACOS.
Lo puedo llegar a poner ahí. Pero a ver, en esto, decime vos si es así. Creo que lo tenés que tener pulido al ACOS para incorporarlo de esta manera. Tal cual. Y un poco la pregunta que hacen si un 15% de ACOS es mucho o es poco. Recuerden, gente, que depende de la estrategia que tengan. O sea, puede ser mucho, pero porque quiere una estrategia de visibilidad muy alta para impulsar quizá una marca, un producto. Puede ser poco, ¿sí? Lo puedo bajar un 7% si quiero el ACOS, pero es una estrategia ya mucho más conservadora. Recuerden que, y por ahí es lo que dice Fernando, que depende de muchas cosas, y sí, claramente, ¿qué estrategia tienen para llegar a un ACOS? Y yo puedo tener incluso un ACOS un 32%, si quiero, que sí es alto, pero bueno, ¿cuál es mi estrategia? ¿Durante cuánto tiempo estoy sosteniendo ese ACOS? ¿Sí? Entonces, antes de pensar si por ahí el número es mucho o es poco, piensen qué quieren conseguir con el valor del ACOS y después definan el valor al que quieren conseguir. ¿Sí? Esto lo charlamos y, como digo, es por ahí mucho juego de variables. Pero bueno, para no irnos tanto, un ACOS digo, intermedio puede abandonar una franja entre el 12 y un 15%, pero puedo tener un ACOS del 32% si quiero. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una estrategia muy agresiva para publicitarme. Con lo cual no me interesan tanto los márgenes de ganancia, sino hacer conocer quizás la marca, el producto, etc. Recuerden siempre que hay una estrategia detrás. No se guíen solamente por el número. Perdón, me fui. No, está bien. Supongamos, como en el caso que decías vos, un ACOS del 12%, haría que mi margen neto se caiga muchísimo. Entonces, eso me obligaría por ahí a tener que levantar el precio, por ejemplo, a 1.300, por dar un ejemplo. Bueno, acá. Bueno, 1.300 sería una exageración, tal vez levantándolo un poco menos, o 150, ya tengo un margen aceptable. Bien, ya tengo un margen aceptable. Bueno, vamos a volver a como estaba antes y voy a pasar a explicar brevemente el tema del punto de equilibrio. Bien, ¿qué es el punto de equilibrio? No sé si lo habrán sentido nombrar. El punto de equilibrio es aquel nivel de facturación que en una primera etapa se calcula en unidades vendidas, aquel nivel de unidades vendidas que me permite cubrir todos mis costos fijos y variables. Bien, repasemos de nuevo. Punto de equilibrio, nivel de facturación o de unidades vendidas que me permite cubrir todos mis costos fijos y variables, pero sin obtener ninguna ganancia. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que si yo vendo un único producto o tengo un producto estrella, o también este análisis se puede hacer con el ticket promedio, o bueno, hay varias maneras de hacer este análisis, pero en un supuesto simplificado de que yo tengo un solo producto o mi producto estrella, el que más vendo, yo tendría que vender 170 unidades. Ahora voy a explicar un poco los gastos fijos que tomé como ejemplo, pero yo tendría que vender 170 unidades alcanzando, lógicamente, una facturación de 170.000 pesos para cubrir todos mis gastos fijos y los costos que me implica vender ese producto. ¿Bien? A partir de la venta número 171, yo voy a empezar a obtener ganancias. ¿Qué consideré yo acá como gasto fijo? ¿Sí? Vuelvo a decir que esto es un ejemplo. ¿Bien? El alquiler de un local más sus impuestos, ¿sí? Estoy haciendo de cuenta que es un local pequeño, puede ser un depósito, puede ser un pequeño departamento a lo mejor. Considere un presupuesto publicitario, en este caso, como les contaba antes, un presupuesto publicitario fijo de 300 pesos por día, que llevados al mes son 9.000.
la cuota de mi monotributo, ¿sí? Esto es solamente a modo de ejemplo, ¿no? Estoy hablando de un monotributista. Voy a considerar que no tengo empleados, ¿sí? Siendo monotributista, trabajo en mi propio negocio, no tengo empleados. Acá tengo como recordatorio el precio del producto y el resultado es que yo tengo que vender 170 unidades para poder cubrir esos costos. Si en vez de 18.000 el impuesto de ese pequeño, si en vez de 18 el alquiler de ese pequeño local que yo alquilo fuera 12.000, de ejemplo, se reduciría a 137 la cantidad de unidades que tengo que vender para poder cubrir esos gastos. Podría reducir también mi presupuesto publicitario y en vez de 300 pesos por día, digo, voy a gastar 150 por día. Y en ese caso se reduce todavía más la cantidad a la que tengo que llegar, entre comillas, sí o sí, para poder cubrir esos costos. Traducido a facturación mensual o a dinero, es simplemente el cálculo de la cantidad de unidades vendidas, que son estos 112 por los 1.000 pesos. ¿Bien? Acá el número es un poco diferente porque la fórmula no es exacta, pero se acercaría a los 112.000 pesos. Bueno, vamos a ver ahora un segundo ejemplo, que voy a ir un poquito más rápido. Voy a ver el ejemplo de un vendedor de bicicleta. Es un ejemplo bastante real de un cliente mío que vende bicicletas en Mercado Libre. Y tiene estos costos, ¿bien? Vende una bicicleta, vende bicicletas marca Benzo. Tiene una bicicleta cuyo costo para él son 42.000 pesos. Bien, es responsable inscripto, lógicamente, con estos números. Vende su producto a 73.000 en la plataforma, es su producto estrella, el que más vende. Su margen bruto son 31.000, eso significa que de lo que a él le costó, que son 42, le marcó casi un 74% y llegó a este valor de 73. Comisión de Mercado Libre, 13% en clásica. No voy a tener los 40 pesos de la comisión por ticket bajo. El costo de envío es a modo de ejemplo, no lo tomen como parámetro porque no sé si es ese, ¿bien? Pero vamos a suponer que es un costo así, más o menos, 1.200 pesos, que lo tengo que afrontar yo, lógicamente, porque al ser el precio mayor a 3.500 pesos, debo hacerme cargo de este ítem. El IVA, bien, que ahí lo vemos, ingresos brutos, el 5%, y en el costo adicional, yo contemplé 800 pesos de embalaje, bien, 800 pesos de embalaje, y un ACOS, acá sí metí la publicidad acá, un ACOS del 5%, bien, es muy bueno, pero nos sirve para que veamos este ejemplo. Vuelvo al tema del IVA. Es exactamente igual que en el ejemplo anterior. Yo en mi precio de venta, en estos 73.000 pesos, tengo casi 12.700 pesos de IVA, ¿bien? Mi producto cuesta 73.000 pesos o 60.330 más IVA, ¿bien? Entonces, este IVA yo lo tengo que pagar a la AFIP a fin de mes, pero le puedo restar el IVA de todos los costos y gastos que tuve. El principal es el costo del producto, ¿sí? Considerando que esa bicicleta la compro con factura A de manera formal y como debe ser, me voy a poder tomar el IVA de la compra, ¿bien? Y además, y por supuesto, me voy a poder tomar el IVA de la comisión de Mercado Libre, el IVA del costo de envío que me va a facturar Mercado Libre, y también el IVA de la publicidad, que también me lo va a facturar Mercado Libre, y vamos a suponer que los gastos de embalaje también tiene factura y los adquirió de manera formal. De esa manera,
de los 12.000, casi 12.700 que tendría que ingresar, le quedan 2.752. ¿Bien? Acá también les puse el ejemplito, ¿sí? De que Mercado Libre, por ejemplo, si le hubiera retenido un 3% por incumplimiento, tendría por esta operación una retención de 2.190 y terminarías pagando de IVA solamente 562 pesos. ¿Bien? Y en ingresos brutos, caso similar. Vamos ahora al punto de equilibrio de esta otra situación. Bien, vamos al punto de equilibrio de esta otra situación. En este caso, considere que en realidad es bastante cercano al ejemplo real. No es un local, lo que alquila es un depósito que no tiene venta al público, alquila un pequeño depósito, un pequeño galpón donde guarda la mercadería, donde guarda las bicicletas, por el que paga 15.000 pesos por mes. Después, en este caso no le incluí presupuesto publicitario, porque incluí ya el ACOS de manera porcentual en el producto. Después tengo como gasto fijo autónomos, ¿sí? Que es la jubilación que tiene que pagar el responsable inscripto, que se llama autónomos, es más o menos un promedio del valor actual de autónomos. Y acá sí consideré que esta persona tiene un empleado que le maneja ese depósito, que lo tiene en blanco, y que entre el sueldo y las cargas sociales tiene más o menos ese gasto mensual, prácticamente unos 80.000 pesos. Tenemos aquí el costo del producto, y si aplicamos la fórmula del punto de equilibrio, me da este resultado, que para cubrir esos gastos fijos y obviamente el costo de esos productos, tengo que vender como mínimo 10 unidades mensuales, ¿bien? Como mínimo 10 unidades mensuales. En realidad, si bien acá está redondeado, me da la fórmula 10, algo. Es por eso que acá la facturación mensual no son 730.000 redondo, sino que es un poquito más porque me da un número decimal. Pero bueno, ya sabemos que la bicicleta son unidades enteras, entonces por eso lo muestro de esta manera. ¿Qué pasaría si en vez de 15.000 pago 25.000 de alquiler? Bueno, tendría que vender una bicicleta más para poder cubrir ese aumento del alquiler. Bien. Bueno, hasta acá llegó más o menos la explicación y la idea que yo les quería dar. Ahora quiero saber qué dudas tienen del tema punto de equilibrio, que creo que no llegaron a preguntar nada, del tema de la rentabilidad, y que bueno, que hasta las 8 veamos si quieren las otras preguntas que estuvieron haciendo. Sí. Una de las preguntas que hacen, yo no sé si lo tenés calculado ahí, y la comisión que ya está pagando Emeli tiene el IVA incluido. Sí, ese 13%, el 13%, o en el caso de publicación premium, por ejemplo, si es el 30%, ya es IVA incluido. Sí. Bien. ¿Cómo se factura el envío para que no compute ingresos brutos? Bueno, en el caso de los responsables inscriptos no hay problema. Para los monotributistas decíamos que por ahí no lo facturen para que no se excedan en un rubro que no es parte del producto. En realidad, claro, la pregunta no es esa, sino que está preguntando cómo facturarlo para que no pague ingresos brutos. Ah, perdón, entendí mal. En realidad hay que discriminarlo, con solo discriminarlo basta. Haces una factura que diga bicicleta, 50.000 pesos, envío, bueno, no, en ese caso no porque no tiene, pero supongamos en el otro caso, juguete, 1.500 pesos, envío, 300 pesos. Entonces, con que ya esté discriminado en la factura, alcanza para que después cuando el contador te liquide pueda discriminar todos los ítems de envío y no incluirlos en la base imponible. Bien.
En el cuadro de ejemplo de las 11 bicicletas para cubrir los gastos fijos mensuales, me entiendo por Mercado Libre. Sí, en formato particular tenés como otras opciones. Sí, en realidad esta fórmula del punto de equilibrio es una Sí. fórmula universal. Hoy estamos hablando de Mercado Libre, pero esta fórmula del punto de equilibrio es una fórmula que aplica a cualquier negocio, no solamente Mercado Libre. Sí, tal cual. ¿Vieron según tengo entendido, con Fran trabajaron algo punto de equilibrio, ¿cierto o no? ¿O quedó ahí? ¿No? Me pareció que lo había dado Fran. Bueno. En caso de monotributo, ¿los recargos por la tarjeta de crédito se ponen dentro de la factura en otros impuestos? El caso del recargo de la financiación es un ítem muy similar al envío. Si el cliente tuvo un costo adicional de financiación para poder tener el producto en la mano, se debe facturar también. Mismo caso que el envío. Bien. Bueno, te disparo las preguntas complicadas. Dale, sí, decilo, aunque, bueno, no sé si Dale. las voy a poder responder con los elementos que tengo, pero sí, decime. Hay mucho, hay mucho. A ver, vamos con la primera, que creo que es la que genera un poco la duda de todo el mundo. Antes que me olvide, como les dije, este Excel está listo para descargar junto con otra parte del material, así que lo van a tener. Ya cerramos con esto y disparo el envío, está listo. Pero bueno, vamos a esperar a terminar con el curso para mandárselo, digamos, con esta clase para mandárselo. ¿Cómo se logra un precio de venta seductor para clientes teniendo en cuenta todos los costos de envío, exposición de Meli e impuestos? Bueno, es una cuestión comercial, y hay algo que yo no mencioné, pero una vez que uno hace este análisis, y dependiendo sobre todo de la categoría en la que vende el Mercado Libre, porque hay veces en donde tenemos un producto único, tenemos el monopolio porque importamos algo que no lo tiene nadie, entonces ahí somos totalmente dueños de nuestro precio. Caso contrario sucede con lo que es electrónica y tecnología. Tenemos un techo que es el de nuestros competidores. Entonces, si mi competidor tiene un costo mucho más bajo que el mío, es probable que este análisis me lleve a la decisión de decir, no vendo este producto en Mercado Libre. No puedo vender este producto en Mercado Libre porque me queda una rentabilidad del 2% que no me sirve y que probablemente termine perdiendo plata, ¿bien? Tiene muchísimo que ver la categoría y seguramente va a estar de acuerdo conmigo. Sí, es una pregunta muy difícil de responder esa, tal cual como mencionaste. Hay muchísimas variables en juego. No sé si la respuesta es quizá la que están esperando. Lo mencionamos. En algún momento se tienen que sentar a hacer números, gente. Se tienen que sentar a acomodar un poco sus productos, ver cuánto cobran, cuánto pagan por el producto, todos los gastos asociados. Tienen que sentarse, hacer con un Excel, con un papel, con lo que sea, y sentarse a hacer números. La clásica planificación es, compro a 10 y le cargo un 20%, no sirve. No sirve porque quizá hay un montón de costos que no están teniendo en cuenta, o percepciones, o impuestos, etcétera, que tienen que sentar a hacer números. Es muy fácil decir, compro a tal valor y le recargo un 30%, bueno, sí, genial, pero no significa que con eso estén ganando. Y agregar los gastos de la contadora, dice acá Natalia, sí, por supuesto. Y Claro. el del consultor de estrategia, por supuesto, también no me dejen fuera, por favor. Sí, pero a ver, creo que quizá no es la respuesta que esperaban, pero se tienen que sentar un poco a hacer números, hacer esto del cálculo del LACO, ver qué estrategias siguen. Claro, acá Acá, vamos a poner contador más asesor. excelente, me encantó. Sí, bueno, una pregunta que hace Mariana, o en realidad una acotación. Si uno fabrica además, la estructura de costo es completamente distinta. Completamente distinta. Por supuesto. Acá estamos hablando de un comercio, pero en realidad, si me voy a costo producto,
puede ser el costo de producción, no solamente el costo de compra, puede ser tranquilamente el costo de producción. Sí, tal cual. Bueno, y acá hay una pregunta que por ahí aplica directo a AFIP. A ver. Dice, tengo muchas compras comparadas con las ventas, porque fabrico lo que vendo. ¿Cómo debería hacer para no tener problemas con AFIP? Mira, el tema de, bueno, yo mencioné que AFIP de forma arbitraria está considerando incumplimiento a esta situación de vendedores que tienen más compras que ventas. Es un poco difícil la respuesta. Yo creo que no se puede, yo en mi experiencia creo que una situación en la que tenés más compra que venta no se puede sostener en el tiempo, ¿bien? No se puede sostener en el tiempo. ¿Y por qué digo esto? Simplemente porque en realidad una empresa que a ver, cuando uno arranca un negocio es normal que te estoques, ¿sí? O que a lo mejor durante los 2 o 3 primeros meses hagas mucha compra y tengas más compra que venta. Pero si esa situación después se mantiene en el tiempo, a la AFIP le llama la atención, y lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia que en algún momento o vas a tener una fiscalización o te va a caer un inspector porque realmente les parece llamativo que esa situación de tener más egresos que ingresos se mantenga en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque básicamente estás trabajando a pérdida. Son situaciones en las que AFIP interpreta o que estás vendiendo en negro o que no estás facturando parte de lo que vendes. Entonces, no es sostenible la situación de más compra que venta. Sí, durante algunos periodos. Tengo clientes que por el tipo de negocio que tienen, por ejemplo, todo lo que es pesca, camping, generalmente se estoquean muchísimo en invierno. Tienen, no sé, mayo, junio, julio, compran un montón porque saben que en el verano van a tener un montón de ventas y no van a conseguir dónde comprar porque hay falta de stock. Entonces, esos típicos negocios que tienen estacionalidad, hay 2 o 3 meses donde se estoquean y tienen más compra que venta, pero no es una situación permanente. No es una situación permanente. Sí, lo acotaron ahí como sinceridad salvaje de que no facturan todo lo que venden. Y sí, por algún lado, porque es insostenible el negocio, o porque AFIP va a presumir de que justamente no está facturando lo que realmente está vendiendo. Sí, no sé si al menos anotada, así como de las preguntas más críticas, más grandes, si se me pasó alguna, por favor, este es el momento para reflotarla, que se me haya quedado. A ver, alguna que se quedó por ahí. Esto de incumplimiento que te retiene el 3% de IVA, ¿de qué se trata como tema? Supongo, ¿cómo se hace para no incumplir? Bueno, como dije, son 3 cosas lo que AFIP considera como incumplimiento. Falta de presentación de la declaración jurada de IVA, falta de presentación de la informativa, que ahora se llama IVA digital, antes era el régimen de compras y ventas, o hace mucho se llamaba el City Compras y City Ventas. Presentación tardía, o sea, después del vencimiento, o tercera situación, esto que les decía de más compra que venta. Que esto de más compra que venta es totalmente arbitrario, no está en ninguna normativa y se le ha consultado a AFIP. He estado leyendo, investigando mucho porque me vuelven loca con el más compra que venta y realmente no está en ninguna normativa. Sí está el tema de falta de presentación o presentación tardía de IVA y del régimen informativo del IVA digital, eso sí está en la norma de AFIP que tiene alícuota de retención agravada. Pero lo demás compra y venta es un uso y costumbre, sinceramente. Así que no tiene ningún sustento.
pero la realidad es que lo hacen. Bueno, creo que de los que noté, algunas preguntas las compilé y eran muy similares. Creo que resolvimos todo. María, no sé si algo más que quieras aportar. No, bueno, obviamente quedo a disposición, si alguien me quiere consultar, en el Instagram estoy como Duo Asesora, siempre publico sobre Mercado Libre y lo que es e-commerce, que es mi especialidad. Y bueno, nada, muchas gracias a Florencia, muchas gracias a la Secretaría de Comercio por haberme invitado y gracias a ustedes por participar. Bien, buenísimo. Sí, gente, ya les paso el link para que descarguen. Es más, miren, lo tengo listo para hacer el enter, para que salga, porque están como muy ansiosos. Está en el grupo de Telegram, perdón, de WhatsApp, pero se los paso también acá en el chat de Zoom, para que lo tengan. Bueno, en mi parte realmente muy interesante, porque la cuestión impositiva, como les decía, es un tema complejo. Me parece excelente la charla que dio María, así que bueno, síganla. Ya que tiene suscriptores en Instagram, síganla. Y bueno, quedan sus datos de contacto para que le puedan hacer consultas, etc. Esto que está presentando es lo que está en ese archivo para que lo puedan descargar y usarlo. Y no solamente el Excel, tienen un material en PDF. Sí. Donde también está explicado el otro tema de los costos, bueno, las cositas que hablamos sobre a quién le retiene, a quién no, esto de los costos de envío, de las comisiones. Hay algunos links a la página de Mercado Libre para que puedan consultar bien las alícuotas de las comisiones y todo eso. Así que tienen dos archivos para descargar, el PDF y este Excel que lo preparé yo. Así que, bueno. Bueno, de mi parte, muchas gracias, realmente excelente la charla. Jimena, ahí les pasé el link, va de vuelta por las dudas. Está todo ahí, en ese link está para descargar el PDF y el Excel que mencionó María. Muchas gracias, bueno, por supuesto que vamos a tener en cuenta, supongo que el año que viene vamos a repetir esto, así que desde ya te estoy comprometiendo para, Bueno, para de nuevamente. una. Sí. Y bueno, datos. ¿Querés dejar tus datos de contacto acá por cualquier cosa? El mail o el Instagram, lo podés escribir en el chat. Así cualquier duda que tienen te pueden seguir. Y de mi parte, solamente recordarles que el jueves hacemos el cierre. Vamos a hacer como un repaso muy rápido de los tópicos, recordarles o pontear algunas de las cositas más importantes del curso, y seguramente tendremos a alguna de las autoridades que vendrá a saludarlos y a felicitarlos realmente por haber terminado, por habernos soportado tantas clases a Fran y a mí y mantenerse ahí al pie del cañón, así que muchas gracias. Ahí están los datos de excelente, el Instagram y el teléfono de María. Bueno, nada más, muchas gracias. Y esto va a quedar grabado, así que cualquier cosa que necesiten también lo pueden volver a ver. ¿Sí? Nos vemos, gente. Que lo pasen lindo. María, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Roberto. Gracias y estamos en contacto. Excelente.